11 relatos contados por Historias de Red. Cuando me enteré de que iba a empezar la construcción del Estadio Azteca, me postulé para trabajar como albañil. Así que desde Toluca me fui al Distrito Federal. Para contratarnos nos cuestionaron de dónde veníamos y si teníamos familia en el Distrito Federal. Yo iba solo, pero a todos sin excepción les hacían esas preguntas y eran muy insistentes. A las pocas semanas, a mi grupo nos mandaron en el turno de la noche a hacer unas excavaciones. Para bajar a este punto teníamos que usar una escalera bastante larga, de unos 10 metros aproximadamente. En esta excavación ya estaba armada la estructura de una de las esquinas del estadio. Solo faltaba echar el concreto. El ingeniero a cargo nos mandó a mí y a varios compañeros a que bajáramos y volviéramos a revisar el amarrado de las varillas para estar seguros de que todo estuviera bien. Había poca iluminación ese día en la construcción. A los pocos minutos de haber bajado, me dieron ganas de ir al baño, y sin avisarle a nadie volví a regresar a la superficie. Fui al baño móvil, que había cerca de ahí. Cuando iba regresando, vi a lo lejos que unas personas empezaron a quitar la escalera, y al mismo tiempo empezaron a llegar las revolvedoras, y comenzaron a vaciar el cemento en donde estaba esta excavación, junto con mis compañeros allá abajo. Se escuchaban sus gritos de ayuda, pero a estas personas parecía no importarle. Me asusté mucho, me escapé y nunca más regresé. Él estaba viendo la maniobra que estaban haciendo, sacaron la escalera. Y en ese momento dice que llegaron las revolvedoras, los camiones donde llevan el cemento, y empezaron a vaciar el cemento ahí en la fosa. No, hombre. Y pues los trabajadores, sus compañeros que estaban ahí abajo, dice que ahí se quedaron, Nacho. Ahí los dejaron. Dice, yo nomás vi eso y como pude, me salí corriendo. Dice, ya no me paré, eran 2, 3 de la mañana. Dice, yo no paré de correr porque sentía que lo seguían para aventarlo para allá. Mi familia siempre ha vivido en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Siempre hemos vivido ahí desde que era puro cerro. Mi abuelo nos contaba que su papá era albañil, y que cuando comenzó la construcción del Estadio Azteca, mi bisabuelo empezó a trabajar en la construcción. Mi abuelo y su mamá siempre le llevaban de comer a mi bisabuelo. Y en esas visitas conocieron a muchos albañiles que habían venido de muchos estados a trabajar en la construcción del estadio. Mi abuelo decía que a su papá le gustaba tomar, pero nunca faltaba en su casa. Pero un sábado nunca más regresó a su casa. Después de varios días desde su ausencia, mi bisabuela fue a preguntar al Estadio Azteca si alguien sabía algo de él. El encargado en turno le dijo que ese sábado habían pagado nómina y que seguramente andaba tomando o que se había conseguido otra mujer y se escapó. Mi abuelo cuenta que los días que fueron al Estadio Azteca a preguntar por él, también había otras familias preguntando por qué más albañiles habían desaparecido. Los encargados del Estadio Azteca lo tomaban a la ligera y decían que seguramente se consiguieron a otra mujer y se escaparon. Con el tiempo, mi bisabuela se cansó de buscarlo y nunca más supieron de él. Años más tarde, mi abuelo iba en el transporte público y escuchó a unas personas platicando sobre cómo habían metido a los albañiles dentro de los cimientos del Estadio Azteca. Andaba buscando un lugar para rentar y pregunté con varios conocidos si sabían de algún lugar. Un día platicando con mi hermano, me dijo que se había encontrado a El Lobo, un viejo conocido de la colonia. Y El Lobo le dijo que su mamá estaba rentando la parte de arriba de su casa. Así que fui de inmediato a preguntarle a la mamá de El Lobo si rentaba su casa y me dijo que sí. La renta estaba muy barata a comparación de los demás lugares que había visto. Sentía que me había sacado la lotería y lo más pronto posible me mudé con mi familia a este nuevo hogar. Los primeros días podía jurar que las cosas se movían del lugar. Acostumbraba a comer bolsas de frituras en la noche,
las cuales dejaba a un lado de la cama y a la mañana siguiente estas amanecían en otro lado. Pensé que quizás era mi hijo haciendo travesuras. Con el paso de los demás días, se escuchaban ruidos extraños en la casa, se cerraba la puerta y se caían las cosas en la cocina. Pero lo más extraño fue que a la hora de la comida, al momento de querer tomar la sal o la salsa, esta se alejaba de nuestras manos a los ojos de todos. No me podía ir a otro lugar, ya que no podía pagarlo. Los fines de semana trabajaba de barman, y mi esposa se quedaba sola con los niños. Una de esas noches, mi esposa se levantó al baño en la madrugada, y mientras caminaba en la oscuridad, escuchó una voz que le dijo: «Ya a tu madre». Mi esposa se asustó mucho. Agarró a los niños y fue a la parte de abajo a decirle a la señora que ya no podíamos más, que ahí espantaban mucho. Y la señora, quitada de la pena, le dijo a mi esposa: «Pues sí, ahí espantan. Es el fantasma de mi hijo el lobo, que asesinaron hace 3 años cerca de aquí». No pudimos más, nos salimos de esa casa y nos fuimos a otro lugar. Semanas después me encontré con mi hermano. Le comenté que nos salimos de ahí porque nos espantaban mucho, y que la señora de ahí decía que quien espantaba era su hijo el lobo, al que habían asesinado hace como 3 años. Mi hermano se quedó frío, ya que nos dijo que fue el mismo lobo quien le dijo que la casa estaba en renta un par de semanas atrás. Y ya de camino a casa de mi mamá, que le dice lo que le dijo la señora de que su hijo el lobo lo habían matado hace 3 años y que era el que espantaba en la casa. A lo que mi hermano se queda congelado porque le dice que fue el mismo lobo el que le dijo que la casa estaba en renta hace 6 meses. No. Cuando él ya tenía 2 años y medio de muerto, se le presentó a mi carnal. A mi carnal casi le da la diabólica con esa noticia, solamente lo ha contado en un par de ocasiones porque se ve que sí le afectó la experiencia. Mi familia es de Afganistán. Yo nací y crecí en Estados Unidos. Sin embargo, mi abuela y mi madre siempre nos inculcaron sus tradiciones. Cuando era más joven, mi mamá solía contarme historias de cómo era su vida en Afganistán. Ella vivía en una zona rural, en las montañas. Me contó que en este pueblo había ciertos lugares a los que no se debía de ir. Yo le pregunté por qué y me dijo: «Porque existen gigantes que podrían lastimarte o incluso matarte. Entonces la gente de ahí respeta el territorio que pertenece a los gigantes». Yo no lo tomé en serio, sino como un cuento para querer asustarme. Años después, conocí a una amiga que casualmente su familia también era de Afganistán. Nos hicimos amigas y una vez que la visité en su casa, su mamá me dijo que tenía un hermano que tuvo un encuentro con un gigante en Afganistán. La historia fue que su hermano vio a alguien a lo lejos y pensó que era un conocido, pero conforme se fue acercando notó que este ser era un gigante y tuvo que salir huyendo de ahí. Y justo hace unas semanas me encontré con esta nota. Aparentemente en el 2002, el ejército americano que estaba en Afganistán se encontró con uno de estos gigantes al que llamaron el gigante de Kandahar. Lo abatieron y sus restos fueron llevados a Estados Unidos. Al parecer esta información confidencial fue filtrada y los archivos los posee el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Trabajo como conductor de Uber. Acostumbro a empezar a trabajar como a las 5 de la mañana y casi nunca trabajo de noche. Con el paso del tiempo he conocido clientes, a los cuales les he dejado mi número de teléfono. Me contactan para dar el servicio de transporte, e incluso estos mismos clientes me recomiendan con sus conocidos. Esta mañana salí a las 4:30 de la mañana. Recibí un mensaje que decía: «Hola Diego, ¿me puedes pasar a recoger para un servicio?», y me mandó su ubicación. Llegué a la dirección de la ubicación y era una casa muy bonita. Un muchacho salió de esa casa y se subió del lado del copiloto. Le pregunté: «¿Para dónde vamos?». Acto seguido empezó a llorar y me dijo: «Llévame a dar una vuelta que estoy muy aburrido, te voy diciendo por dónde». El muchacho me dijo que le estaba yendo mal con su novia y también mal en la universidad,
que se había ido a vivir con su novia, pero las cosas no resultaron. Yo siempre soy positivo y le estaba dando consejos para animarlo. El muchacho me dijo, vamos a casa de mi novia para arreglar las cosas. Llegamos a la casa y se veía todo apagado, así que él dijo que mejor no quería molestar tan temprano. De pronto me dijo, llévame mejor de regreso a mi casa, pero primero pasemos a una farmacia. Ya cerca de su casa encontramos una farmacia. Me orillé y él se bajó y vi cómo se metió a la farmacia. Pasaron varios minutos y él no salía. Me bajé y entré a la farmacia muy enojado. La señorita que trabajaba ahí me vio y me dijo, ¿en qué le puedo ayudar? Le dije, venía transportando a un muchacho que entró aquí, soy su chofer de Uber. La señorita me dijo, a esta hora no ha entrado nadie, de hecho, usted es la primera persona que entra en mi turno de madrugada. Salí de la farmacia y me puse a dar vueltas a la redonda para ver si lo encontraba. Me enojé mucho porque me sentía robado. Regresé a la ubicación donde había abordado el muchacho. Tomé mi celular y llamé al número del cual yo había recibido el mensaje. Me contestó una muchacha y le dije, de ese número un muchacho me pidió un servicio, me puso a dar vueltas en el carro y al final se fue y no me pagó. La muchacha salió de esa casa, le mostré el WhatsApp del mensaje y se puso pálida. Tomó su celular y me enseñó una foto y dijo, ¿fue él quien te pidió el viaje? Le dije que sí. Me replicó llorando, él es mi hermano, pero falleció hace 4 días. Me dijo que me pagaba el servicio, pero le dije que no. Yo no entendía lo que estaba pasando. Aún tengo ese mensaje en mi WhatsApp. La muchacha también me había enseñado el WhatsApp de su hermano fallecido y no estaban esos mensajes. Solo se encontraban en mi teléfono. Yo le mostré, yo cogí el celular y le mostré. Yo le dije, es que vea que me pidieron el servicio. Parce, cuando yo veo a esa muchacha pálida, y llegó y sacó el celular y me mostró una foto y me dijo, este es el muchacho que usted recogió. Yo le dije, sí, ese es el muchacho. Me mostró la foto del muchacho. Dice que, lo que pasa es que ese es mi hermano. Y mi hermano murió hace 4 días. Yo, sí, él se suicidó. Parce, la verdad es que yo no sabía ni cómo reaccionar. Siglos atrás existía una campesina que trabajaba para una granja. Su jornada laboral era larga y pesada, y casi siempre terminaba de trabajar hasta que el sol ya se había ocultado. Siempre su última actividad era lavar su ropa en el río, y casi siempre lo hacía con la luz de la luna. Una ocasión terminó muy tarde, ya era casi medianoche. Lavaba su ropa en el río, y ya no había nadie más cerca de ese lugar. Cualquier ruido que hacía tenía un eco impresionante. De repente, ve a una anciana sentada al otro lado del río. La anciana se empezó a acercar a ella y ofreció su ayuda para lavar la ropa. La campesina muy educadamente lo rechazó. Súbitamente, la anciana la tomó con fuerza y le rompió los brazos y tobillos, y la arrojó al río donde se ahogó. Ella no era la primer víctima de esta anciana, que evidentemente no era humana. Y este ser ha sido conocido como The Washerwoman. Cada medianoche, The Washerwoman emerge del mundo sobrenatural al nuestro en busca de almas. Ella siempre hace una oferta de ayuda, y si la rechazas, te quiebra los brazos y tobillos, para después arrojarte al río. Recuerden siempre ser amables. Relato de un suscriptor. La historia es de mi papá. Él trabajaba en una compañía constructora en los 80s y les asignaron la construcción de las tiendas Gigante del entonces DF.
Cuenta que para poder colar las zapatas, el ingeniero iba a la terminal de autobuses La Tapo, cerca de San Lázaro, ya que ahí llegaban muchas personas de provincia en busca de trabajo, así que buscaban a 3 o 4 que fueran juntos de manera que nadie más los conociera. Trabajaban en la obra un par de días, y cuando estaba lista la zapata, el arquitecto llegaba a platicar con los nuevos y hacía como que se le caía un fajo de billetes al fondo de la zapata. Les decía que era el dinero del pago, y que le ayudaran a ir por él. Así que ellos bajaban, pero la olla de concreto ya estaba lista para vaciarse. Así que en cuanto bajaban, les vaciaban el concreto dejándolos dentro, y así iban por otros trabajadores cada cierto tiempo a la terminal, y nadie les hacía preguntas. También me platica que uno de los capataces de la cuadrilla una vez les contó cómo vio llegar a un señor de traje muy bien arreglado a ver al arquitecto. Le dijo que él llevaba el pago de la semana, pero lo raro es que no se veía que llevara un maletín o una bolsa donde traer los sobres. Al capataz lo sacaron de la covacha que usaban de oficina, y tardaron mucho tiempo ahí adentro hablando, o sea, el arquitecto y este señor de traje. Al salir el señor de traje de la covacha, el capataz entró y vio en la mesa muchos fajos de dinero, y dice que no era posible que no se le notara tal cantidad al llegar, así que piensa que era el diablo, que llega a darles dinero por las personas que dejaban enterradas en cada pilar. Mi amiga Jenna vivía en una casa muy antigua. No me gustaba ir a su casa porque me daba un sentimiento raro. Esto pasó en el 2007. Otras amigas y yo fuimos a casa de Jenna cuando sus padres no estaban. Al entrar, dejamos nuestros abrigos y cosas sobre su comedor, y nos fuimos al piso de arriba a ver televisión. De repente escuchamos un ruido muy fuerte que vino del piso de abajo. Teníamos algo de temor de que alguien se hubiera metido a la casa, pero aún así bajamos a inspeccionar. No encontramos nada, las ventanas y las puertas estaban bien cerradas. Una de mis amigas preguntó: ¿dónde están nuestras cosas? Las cosas que habíamos dejado en el comedor no estaban. Jenna gritó y señaló hacia el patio trasero. Nuestras cosas estaban ahí puestas, todo perfectamente alineado y separado, en medio de la nieve. Pensamos que alguien nos estaba haciendo una broma, hasta que nos dimos cuenta de que no había pisadas en la nieve que estaba alrededor de nuestras cosas. Trabajo como ingeniero para un distribuidor local en Veracruz, que vende proyectores para las salas de cine. Mi labor es ir a dar mantenimiento y calibrar los proyectores que hemos vendido en la zona. El mantenimiento y la calibración siempre se dan en la madrugada, una vez que las salas de cine ya están desocupadas. Ya teniendo contexto, esto me pasó en un Cinépolis de Coatzacoalcos. Tenía que ir a dar mantenimiento y calibración a un proyector. Sin embargo, este proyector era de los modelos más recientes, de los cuales no conocía mucho de cómo operaban. Por lo tanto, me había quedado de ver con un ingeniero del fabricante, quien me iba a capacitar en este nuevo modelo. A este ingeniero le llamaremos John. Eran las 12:30 de la madrugada. John y yo ingresamos al cuarto donde se encontraba el proyector de la sala 4. John me empezó a enseñar las características de este nuevo proyector, a cómo identificar errores y los procesos de calibración. Después de casi una hora de capacitación, John me puso a prueba para calibrar el proyector, así que John bajó a donde estaba la pantalla. Cabe aclarar que el proyector se calibra con las luces de la sala apagadas. Y desde ahí abajo, John iba a corroborar que yo estuviera calibrando correctamente. De repente, le empecé a decir a John que subiera conmigo de nuevo al cuarto del proyector. Él me dijo que aún no había terminado la calibración. Yo insistía desesperadamente, le supliqué que por favor subiera al cuarto de proyección conmigo. Una vez que subió conmigo le dije: John, no te vayas a asustar. Pero me di cuenta que cuando estabas ahí abajo, del lado izquierdo de la pantalla, había una persona o cosa sentada en una butaca cerca de ti. Y cuando te pasaste al lado derecho,
esta cosa se levantó de su asiento y se movió al lado derecho también. Lo que más me sorprendió fue la respuesta de John. Ya lo había visto, pero no le tomé importancia. Llevo años trabajando en las salas de cine y siempre se ven este tipo de cosas. Ya me acostumbré. Trabajaba para el ejército mexicano en los años 80. A mi batallón nos enviaron a la sierra a un operativo para buscar sembradíos de marihuana. Estas operaciones las hacíamos de madrugada y a pie, para pasar desapercibidos. Un día descansábamos en la sierra durante la madrugada. Había mucha fauna silvestre, así que nos turnábamos para hacer guardia. Yo estaba en guardia, cuando de repente empecé a ver la silueta de una mujer caminando entre los árboles. Bajo protocolo hay que reportar todo lo inusual, pero si reportaba y era falsa alarma, el batallón me iba a castigar. Seguía viendo a la muchacha, me sentía como hechizado y empecé a ir tras ella. Cuando la alcancé me dijo que la acompañara a un ojo de agua que estaba cerca de ahí. Me tomó de la mano y ella me iba guiando. Sabía que me iba diciendo muchas cosas, pero yo no entendía nada, seguía como hechizado. De repente sentí que algo me golpeó la cabeza. Caí al suelo y me desmayé. Cuando desperté, vi a un señor con rifle en mano, que estaba intentando despertarme. El señor dijo que me vio caminando con un señor muy anciano que me llevaba de la mano, y que él me había lanzado piedras para ahuyentar al señor, que en realidad era un nahual. Decía que este nahual me estaba guiando a una madriguera de lobos. Caminé un par de horas hasta que regresé con el batallón. Obviamente no me creyeron. Estuve castigado casi un año entero haciendo trabajo pesado, pero agradecí a Dios de que ese señor me vio en medio de la madrugada, ya que sin él no sé a dónde me hubiera llevado aquel nahual. El espíritu del viejo oeste aún habita en Tombstone, Arizona, ciudad fundada en 1800, donde los tiroteos de pistoleros eran el pan de cada día. Tombstone es conocida por el famoso tiroteo en OK Corral, donde varios clanes se enfrentaron y 3 hombres quedaron sobre aquel callejón. Pero en Tombstone también se hablaban algunas historias bizarras y sobrenaturales, entre ellas algunos relatos de criaturas extrañas, como la que se reportó en el epitafio de Tombstone en 1890, donde se contaba cómo 2 personas vieron a una criatura voladora. Decían que era parecido a un pterodáctilo. La noticia se corrió por todo el pueblo y los habitantes se unieron para perseguir a esta criatura. Lograron cazarla, y la foto del cadáver de esta criatura apareció en el epitafio de Tombstone. Fue algo de lo que se habló por años. Sin embargo, cerca del año 1940, cuando se revisó en los archivos, el epitafio con la foto del pterodáctilo había sido borrada y suplantada por la noticia solamente con puro texto. Se dice que el gobierno conspiró para eliminar esa fotografía y que con el paso de los años los habitantes de Tombstone lo iban a olvidar.